Hagamos una pausa en la historia del Renacimiento florentino y vayamos a lo que estaba pasando en América en esos tiempos, específicamente en México. Hasta este momento habían surgido aldeas por todo el país, y uno de estos pueblos era el pueblo mexica, quienes originalmente eran los aztecas. Los aztecas eran una pequeña tribu de nómadas, cuyos antepasados salieron de un lugar al noroeste de México llamado Aztlán, lugar de garzas o tierra de la luz. De ahí se deriva el nombre de aztecas. Durante muchos años, la tribu mantuvo una sola posesión, una imagen de madera de un dios terrible, que era custodiada por 4 grandes sacerdotes llamados teomanas, que eran los protectores del dios Huitzilopochtli, pues decían que era el dios que los guiaba en su camino. Además de esos sacerdotes, este gran grupo iba encabezado por 2 elementos más, un hombre tribal de nombre Mixtli y un hombre civil de nombre Tenoch. Los aztecas no tenían un idioma o un alfabeto, pero sí tenían una forma gráfica para comunicarse, los ideogramas o pictogramas, dibujos estilizados con un significado conocido común. A través de estos ideogramas empiezan a relatar todo ese periodo de peregrinación como si fuera una bitácora de viaje, y en una tira de piel de venado realizan uno de los códices más valiosos de toda América, ya que narra la verdadera historia chichimeca azteca. Esa tira se conoce como la tira de la peregrinación o Códice Boturini, manuscrito elaborado en una larga tira de amate que consta de 22 láminas, las cuales miden en promedio 19.8 por 25.5 centímetros y unidas dan una longitud de un total de 5.49 metros. En él se registró la historia del origen de los mexicas, desde su salida de Aztlán hasta unos años antes de la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Y gracias a él podemos hacer un recorrido entre el mito y la historia de México, pues con un trazo nítido de sus imágenes lo hacen uno de los documentos más representativos de los mexicanos. Este código está partido en 2 partes. Una mitad está guardada en el Museo de Antropología, pero hay una reproducción en el dintel superior del patio del mismo museo, y la otra mitad está en el British Museum. En la imagen podemos ver la primera lámina que muestra gráficamente ese lugar, Aztlán, rodeado de agua y donde edificaron un teocalli en el centro de la isla, un templo dedicado al agua y al fuego. Alrededor representados los barrios y como cabeza de todos una pareja, la diosa Chimalman y su esposo. Del otro lado del agua se ve un monte llamado Colhuacán, o lugar de los abuelos, donde había una cueva con un templo al dios Huitzilopochtli. Ellos atravesaban el agua para rendirle culto y llevar ofrendas. Un día escucharon el canto de un ave que parecía decir: «Tiwi, tiwi, tiwi, nos vamos, nos vamos, nos vamos». Y entonces reunieron a los barrios e iniciaron su migración buscando la señal: un águila parada en un nopal y devorando una serpiente. Esta migración duró muchos, muchos años, hasta que la encontraron en Tenochtitlán en el año 1325. De este tiempo existen muchas representaciones culturales en pintura, escultura, orfebrería. Te voy a mostrar 2 importantes esculturas que se encuentran en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Empecemos con la Piedra del Sol o calendario azteca. Se trata de una espléndida muestra escultórica y simbolista con relieves que muestran un documento histórico, astronómico, astrológico, teológico y agrícola. Es un monolito de basalto de 3.57 metros de diámetro y un peso de 24.5 toneladas. Fue esculpido durante el periodo del sexto emperador azteca, Axayácatl, en el año 13 Acatl, que corresponde en el calendario gregoriano a 1479, y fue colocado en el Templo Mayor. Pero después de la caída de Tenochtitlán en 1521, vino la expulsión de los ídolos, y esta gran piedra
quedó tirada en la Plaza Mayor, pues el arzobispo Fray Alonso de Montúfar, pensando que había sido una piedra de sacrificios, ordenó que fuera enterrada por las muchas muertes que sobre ella fueron cometidas. Fue redescubierta en 1790, cuando fue trasladada a la torre occidental de la catedral, donde permaneció hasta 1885. De ahí la llevaron al castillo de Chapultepec y finalmente en el año 1965 fue llevada a la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Se le llama calendario azteca o piedra del sol, pero como no tiene nada que ver con el día a día, el término calendario no aplica. Está mal llamado así. Se le llamó así en el pasado porque sí indicaba fechas, pero ya pasadas, no por venir. Indicaba fechas importantes en el mundo azteca. Explica el concepto de las eras, que indicaba que ya había 4 oportunidades, 4 eras que el ser humano había vivido. Se le llama piedra del sol porque está dedicada al dios del sol, Tonatiuh, en una representación antropomórfica, quien se encuentra al centro, el foco de la vida. Te voy a dar un poco de información que contiene, pues es tanta información que se prestaría para un buen curso. Empecemos. El primer círculo que lo rodea contiene 20 cuadritos que significan los 20 días que tenía cada mes y los llamaban, por ejemplo, el cocodrilo, caza, lagartija, venado, el día perro, el día chango, etc. Ubica los rayos del sol, los triángulos que sobresalen, 8 en total. Pero ahorita observa que hay 4 principales, pues contienen volutas en sus bases. Se trata de los 4 principales puntos cardinales, pero también representan las 4 eras que hemos vivido como humanidad. Observa este círculo entre ellos. Hay 40 cuadrados con 5 puntos cada uno. Es el símbolo de la estrella de Quetzalcóatl, de 5 puntos, los 5 días de la semana, pero también el 5 es la cifra del centro y este a su vez constituye el punto de contacto del cielo y de la tierra. Ahora observa los otros 4 rayos y vete al círculo donde se suman los 8 en total. En esta banda, ahora dividida en 8, coincidiendo con las partes en que se dividía el día, simbolizan la luz, la fuerza y la belleza del sol. En el círculo que rodea la piedra, el más alejado al centro, hay 2 serpientes de fuego, que rodean todo. Sus colas nacen en la placa de consagración, que indica la fecha 13 Acatl. Cada uno ocupa un semicírculo encontrando sus cabezas en la parte inferior, donde abren sus fauces para que asomen 2 deidades contrapuestas, Tonatiuh y Xicotecuhtli, en una representación de la dualidad del día y la noche, del bien y el mal. Los cuerpos de las 2 serpientes mitológicas están divididos en 13 segmentos, 13 cielos. Son el yin y el yang, el día y la noche que nos envuelven. Pero son también la Vía Láctea, la fuerza de expansión más grande con respecto al hombre. Interesante y con muchísimo simbolismo esta cultura. Otra imagen que te muestro es el ocelotl o jaguar, el poderoso animal de la noche, símbolo de Tezcatlipoca y patrono de la masculinidad. Se trata de un cuauhxicalli, es decir, el recipiente que utilizaban los mexicas para depositar sus ofrendas. La oquedad en su lomo funcionaba como recipiente sagrado para contener la sangre y los corazones de los guerreros cautivos, el terrible alimento y fuerza vital del sol. Impresionante la simbología en la cultura azteca, empezando por el nopal, la planta o emblema por tradición del Valle de México. El águila, símbolo de poder por sus características especiales,
Por ejemplo, gran visión para localizar a detalle a larga distancia. La serpiente, un animal temido pero respetado, y además abundaba en la cuenca del Valle de México. Por eso, un águila que se come la serpiente es que está derrotando el animal más temido, que significa poderío y grandeza. Y esto me deja pensando en cómo cada ser humano necesita tener una conexión con el lugar donde nació o el lugar donde vive. Sentirse identificado con los colores de la bandera, como al escuchar el himno nacional, por ejemplo, en la premiación de algún deporte, se siente la emoción de los que se identifican con él. Bueno, a mí me pasa que me emociono con todos los himnos. Me gusta conectarme con la historia de todo el mundo. ¿Qué piensas?